Bienvenido otra vez a Jesús es todo lo que necesitas. ¿Qué sucede después que alguien se convierte? El apóstol Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el mensaje anterior se explicaron algunos efectos que tiene el sacrificio del Señor Jesucristo en una persona cuando se convierte. Pero la conversión es el punto de partida o inicio de una nueva vida. Por eso, ¿cómo seguir después? ¿Cómo vivir santamente? ¿Cómo andar en el Espíritu? A continuación, la segunda parte del mensaje. Cuando estás convertido, el poder del pecado, que detrás son demonios, se ha perdido. No puede más gobernarte. Ahora, a lo mejor te preguntas, ¿y por qué es eso que los cristianos pecan? Escuchad ahorita bien. La naturaleza vieja todavía tenemos. No ha salido. Está crucificado. Y Pablo dice en este texto, tú puedes elegir quién te gobierna, el espíritu o la carne. ¿Ya? Tú puedes elegir eso. El punto es, cuando estás libre del pecado, tú tienes dominio sobre ti. Eso es la ventaja de un convertido. Pero la vieja naturaleza está. Y en alemán se expresa un poco diferente, más entendible, y dice, no hace caso las inclinaciones viejas, resiste, ¿ya? No escucha, no hace caso cuando viene. Esas son las tentaciones. Cuando el enemigo quiere, no solamente el enemigo en la carne también, la vieja naturaleza, pero detrás es enemigo. Entonces uno puede elegir las cosas y no estamos más sujetados al pecado. Ahora, en 15, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea obediencia para justicia? ¿Ve? Aquí vemos en este versículo 16, Dios nos dio la libertad para elegir quién te gobierna. ¿Te gobierna la carne para muerte o el espíritu, obediencia, para la justicia? Eso uno puede elegir. Y cuando hacemos caso otra vez después de conversión al pecado, eso es fatal, muy fatal. Otra vez vendémonos a ser esclavos del pecado. Regresas después de conversión, tú vas a seguir otra vez. Otra vez estás esclavo del pecado. Y la gente repiten y repiten y repiten. Por eso salió la doctrina. No es tan grave, ¿ya? Todos somos pecadores, todos hacemos un poco malo. No. Cuando uno caiga otra vez, después de salvación, en masturbación, mentiras, cualquier cosa, la gente van a repetir y repetir y repetir, aunque son convertidos. Por eso ten cuidado que eliges. Eliges obedecer al Espíritu Santo que mora en ti o eliges escuchar el pecado para muerte. Y cuando habla de muerte, no se refiere que tú mueres inmediatamente físicamente. ¿Ya? Eso va también limitar más tu vida, para cortar tu vida, pero eso no se refiere. Se refiere de la muerte internamente. Y yo he visto personas que cayeron otra vez en el pecado después de conversión. Créeme, es fatal.
Todos, sabes, tienen una idea suicidarse por la desesperación que ellos tienen que pasar. El rey David pasó un tiempo terrible después de su pecado, terrible. Él habla del pozo de desesperación, cenagoso de desesperación, y no tienen esperanza. Eso es el peor cosa, ¿ya? Eso enseñando la Biblia. Y él sigue, antes ustedes eran esclavos del pecado, ahorita son esclavos de justicia, libertados del pecado y así siervos de Dios. 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando tú quieres ser un siervo o sierva del Señor, primeramente, ser libre del pecado. Nadie puede servir a Dios en el pecado, sea cristiano o no cristiano. Esta doctrina no es tan grave, el pecado es del enemigo, porque el enemigo, los demonios son detrás del pecado y empujan la gente para pecar y pecar y pecar y pecar, y no pueden salir sin ser libres de este poder. Eso viene por la sangre de Cristo. Todos son efectos cuando uno se convierte. Acuérdate, el viejo naturaleza está dentro, no ha salido. Solamente no tiene más poder encima de ti, no puede gobernarte más, dice Pablo. ¿Eso es verdad? Si tú te mantengas, si tú andas en el Espíritu Santo. Eso quiere decir Pablo en este capítulo, porque la paga del pecado, 23, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna comienza en esta vida con la conversión. Somos salvados, y como dice Pablo, somos salvados por esperanza, porque la plena salvación comienza cuando es nuestra muerte o la resurrección o el rapto. Somos salvados plenamente. En el cielo no hay más vieja naturaleza. Eso solamente en este mundo. Pero sea consciente, no sea ignorante. La naturaleza vieja está dentro. Ahorita surge el problema. ¿Cómo vivir santamente? ¿Cómo? Por supuesto, es una pregunta. La Biblia da la respuesta. Pero cuando uno comienza el camino con el Señor y lee la Biblia, muchas cosas uno no entiende. Eso es normal. Por eso hay personas que tienen que explicar qué significa, cómo son las cosas. Ok, ahorita estás nueva criatura, la vieja naturaleza está dentro y no tiene poder encima de ti, mientras tanto el Espíritu Santo te gobierna. En Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis que queréis. Eso cuando la carne quiere cosas. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Andar en el Espíritu parece muy difícil, pero en realidad no es tan difícil. ¿Cómo andar en el Espíritu? Cuando tú comienzas el día con verdadera comunión con Dios. Eso es el primer secreto. Tú lees la Biblia, oras, tú entiendes y el Espíritu puede operar en ti. Puede trabajar en tu mente y en tu corazón. Sabemos la palabra es la verdad para la santificación. Cuando leemos la palabra
y llenamos nuestra mente con la palabra. El Espíritu Santo puede trabajar, no es como en el mundo antes. Pablo habla de antes y después, ahorita. El Espíritu Santo trabajando en tu mente y hace cosas en ti para entender, para fortalecer. ¿Ya? Cuando tú salgas de la oración, tú sientas nueva fuerza, nueva vida. Eso es normal. Eso tienes que experimentar. Así andamos en el Espíritu. Oramos, leemos y obedecemos, por supuesto. Si no obedecemos, ¿cómo podemos andar en el Espíritu? Y cuando hacemos así, los deseos de la carne no tienen tanto poder para otra vez regresar. Tú tienes algo contra el pecado. Hemos leído, no presenta vuestros miembros al pecado, al enemigo. ¿Ya? Evita las cosas. Generalmente la gente se mete en pornografía, eso termina en masturbación. Eso es normal. Hay mucho pecado, tenemos que evitar y no entregarse voluntariamente al peligro. Tú no puedes jugar con el fuego. Eso no funciona. Si tú sigues así, tú estás en gran peligro para conseguir demonios. Porque yo conozco muchos cristianos, regresó otra vez oscuridad, y no pocos. ¿Y por qué? No estaban andando en el Espíritu. ¿Sabes cómo el enemigo comienza? Hoy no tengo tiempo. Y así, cuando no oramos, menos deseo tenemos para orar. Y cada día el deseo baja. ¿Y qué pasa? Al principio el interés por cosas neutras surge. Ay, el negocio, esta cosa, mi carrito, esta cosa, ¿ya? Así. Después de él comienza a poner pecado. Después tú no tienes la fuerza, tú meditando sobre el pecado, y al final la gente se entrega. Sea sobrio. Eso es el camino para la decadencia de un cristiano verdadero. Créeme, yo he visto. No hace caso a las inclinaciones de la carne, sino ora. Algunas veces, yo sé, no tenemos el deseo para orar. Sin embargo, doblas tus rodillas, lee palabra, el deseo va a venir. Dios va a hablar, Dios va a mostrar cosas. Tu condición, tu situación, tus circunstancias y en qué peligro tú estás viviendo para no entrar en la cosa. Por eso tenemos que andar en el Espíritu. El Espíritu y la carne peleando entre sí. Eso sabemos, por eso algunas veces hay luchas. Hay luchas, quiero hacer pero en otra manera no, una sí o no sí. Al final depende de uno que elegimos. Como dice Pablo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Yo creo crucificar la carne no solamente es una vez. Ok, esa es la conversión, está crucificado. Pero cuando surge, tú tienes que crucificar otra vez para no hacer caso de la carne. No engañes, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para espíritu, del espíritu segará vida eterna. Sea consciente de las consecuencias. ¿Ya? Cuando en capítulo 5, el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne que son a todos pecados. Cuando un cristiano otra vez hace caso a las inclinaciones de la vida vieja, por falta de oración, por falta de visión, por muchas cosas. Si uno hace caso la inclinación de naturaleza viejo, entonces dice aquí las consecuencias
Este va a ser, tú puedes leer 19 hasta 21. Los frutos de la carne es la consecuencia cuando un cristiano no más está espiritual, sino regresa otra vez a la carne, hace caso a la carne, descuidando su vida eterna y no se mantenga fiel. Y sea también consciente una cosa, si tú quieres hacer algo grande por Dios, primeramente viene el examen, después el título y después el ministerio, no al revés. Dios espera tu fidelidad. No piensa tú puedes hacer cosas grandes y vivir en el pecado, imposible. Pablo dijo que Dios le estuvo por fiel, por eso ha puesto a este ministerio tan grande. Aquí se trata de personas que andan en la carne, cristianos regresaron y no andan más en el espíritu. Y como he dicho, cuando no oramos, cuando no somos guiados por el espíritu, otra cosa nos gobierna. Como he dicho, son cosas neutras. Tú piensas, oye, eso es muy importante para mí. Eso es muy importante, mi carrera es importante, ¿ya? Mi negocio es importante, mi trabajo es importante, muchas cosas. Al final, tú vas a perder todos. Tus cosas queriste guardar y tu vida eterna también. Ambas cosas. Sea consciente. Nosotros somos comprados por Cristo. Hemos dedicándonos a Cristo. Tú no puedes anular este pacto. Eso es muy mal. Y con el pecado anulamos el pacto que hemos hecho con Dios o Dios con nosotros. Y en cambio los frutos del Espíritu es muy diferente. Y sabe también, la comunión ayuda mucho. Cuando tenemos comunión uno con otro, eso ayuda mucho y está fortaleciendo uno también, uno al otro. Eso es así. Todos pertenecen a andar en el Espíritu. El problema es que los frutos de la carne parecen más atractiva. Eso satisfecha sobre todo tu carne. El pecado satisfecha tu carne. El espíritu satisfecha tu alma. Es la gran diferencia. Y por eso tenemos que ser cuidados. Si andamos en el espíritu, vivimos por el espíritu, todo campo de la vida tiene que ser gobernado por el espíritu, no solamente un parte. Dios quiere que el espíritu domina toda tu vida. Quiere decir, pregunta por todas las cosas tú lo haces, aunque parece insignificante, que Dios te guía. Comienza el día así y encomienda el día al Señor. No confía en tu razón. Eso va a engañarte. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios? Fíjate en Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ya? Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso quiere decir, en la mañana entrega el día al Señor, que Él te guía y gobierna. El Espíritu Santo solamente está gobernándonos cuando uno quiere. Cuando uno no quiere, Él puede darte advertencia, pero no va a gobernarte. Andar en el Espíritu es algo real. No somos pentecostales, no somos locos que no saben los frutos del Espíritu Santo. La Biblia habla clarito de los frutos del Espíritu Santo. Nunca dice en la Biblia remolcar o brincar o gritar, nunca, o caer por detrás, nunca dice la Biblia esta cosa, no. La Biblia dice del Espíritu Santo que Él gobierna uno y tú tienes control. Tú no tienes que hacer una cosa de locura. No, eso también es de demonios, porque ellos quieren poner mala fama encima del Evangelio. Y por eso hay tantos locos, evangélicos locos,
que no tiene nada que ver con Dios. Es otro evangelio. Y Pablo ha dicho, maldito sea que traiga otro evangelio. Lee, maldito sea persona que traiga otro evangelio. Por eso ten cuidado, porque muchas veces la gente no son ignorantes. Ellos son conscientes que tienen demonios, pero siguen en su show. Saben algo anda mal, saben no andan en el espíritu, saben demonios está gobernando ellos. Porque se regresan a la iglesia que comienzan, primera cosa es pelear uno con otro, ¿ya? Eso es primera cosa. ¿Por qué? Hay demonios, eso es todo. En la iglesia cantan aleluya, en la casa hablando palabras vulgares, ¿ya? Y grosería y cosas. Así es. Y vemos también, mismo texto, vemos este espíritu nos ayuda para no caer, para resistir al pecado. Eso es el gran privilegio, porque somos liberados del poder del pecado. Detrás del pecado hay demonios que empujan a la gente a pecar y no son libres. Tenemos que entender eso. Y cuando Cristo nos libró de todas estas cosas, ¿ya? Somos libres de este poder de tinieblas y vivimos con el Señor. Pero tenemos que mantener esta vida. Necesitamos saber cómo, necesitamos, claro, la dedicación y entender cómo andar en el Espíritu. Tenemos que crucificar también la comodidad y cosas como el deseo por el dinero, todos. Para Cristo es el primero en nuestra vida. Yo digo, no es siempre fácil. El enemigo pintando el mundo muy atractivo. Y tú piensas, ay, un poco el mundo, un poco otro interés. No, toda la cosa que parece más interesante que el Señor es un ídolo. No solamente figuras, no solamente imágenes, sino todo interés que está encima del Señor. Por eso piensa en tu fin, no piensa al momento. El Señor tiene pensamientos buenos. Él no quiere que terminamos mal. Él quiere bendecir a sus hijos. Pero sobre todo Él quiere que somos dedicados a Él. No en una manera obligada. El Espíritu Santo va a ayudarnos, va a hacer. Y Dios va a satisfacer nuestra alma. Padre Celestial, doy gracias que el pecado no puede gobernar más en tus hijos. Lamentablemente muchos regresaron en este mundo otra vez al pecado y la gente sufre terriblemente. Ahorita, Padre, aclara la cosa en cada uno aquí por tu Espíritu Santo y sigue bendiciendo, iluminando. Ten misericordia para nadie se desvía y regresa otra vez a la carne, porque los frutos de la carne son horrorosos, las consecuencias son terribles. Haznos saber las cosas, Señor, y sigue que tu palabra está operando en cada uno. Por favor, no solamente ahora y 5 minutos más, no, por toda la vida. Escriba tu palabra con tu Espíritu Santo en las tablas de corazones, en el nombre de Cristo. Y la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y para siempre. Amén.